Dios. Amados hermanos y hermanas, que el Dios de gracia, el Dios de poder siga bendiciendo nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición, el privilegio, que podamos reunirnos en esta casa de Dios para rendir alabanza al Señor. Amén. Para mí realmente es un gran regocijo, gracias a Dios y por la invitación de compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que por sí sola tiene poder para transformar y cambiar la vida de los hombres y de las mujeres. Amén. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta. Este es el día que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él. Amén. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, el tema: la iglesia de las puertas cerradas versus la iglesia del Espíritu. La iglesia de las puertas cerradas versus la iglesia del Espíritu. Y obviamente cuando hablamos del Espíritu nos referimos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y creo que leamos en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, verso 19. Juan 20, versos 19. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre celestial. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de adorarte, de bendecirte y de glorificarte, Señor. Padre, gracias porque nos permite meditar en tu palabra, Señor. Confiamos que tu palabra es la que nos confronta, la que nos edifica, la que nos direcciona, Padre celestial. Padre, oro para que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro espíritu, Señor. Padre, somos un pueblo sediento, Señor. Queremos escucharte hablar, Padre amado. Padre, que lo que salga de mi boca, Dios, sea conforme a tu corazón, Padre celestial. Que sea para la edificación de tu pueblo, Dios amado, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Quita toda distracción, Dios amado, que quiera impedir de que tu palabra llegue a nuestro corazón, Padre celestial. Danos un corazón enseñable, Señor, y que podamos atesorar tu palabra, Dios, y compartirla con otro, Padre celestial. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La iglesia de las puertas cerradas versus la iglesia del Espíritu. Mis hermanos, pensar y hablar de la iglesia, la puerta cerrada y de la puerta del Espíritu, parecería que estuviéramos hablando de dos tipos de iglesia o de dos tipos de cristianos. Y la realidad, mis hermanos, es esta, pero que cada una presentan características diferentes que la distinguen una de la otra. Pero al conocer las características que proyectan estas iglesias, mis hermanos, podemos tener una idea de cuál es la iglesia ideal o cuál es la iglesia conforme al diseño original de Dios, la iglesia del Espíritu. Pero yo creo que es interesante y pertinente, mis hermanos, que reflexionemos acerca de la razón de ser iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser iglesia? ¿Existe la iglesia simplemente para celebrar cultos de adoración a Dios? ¿Para celebrar eventos? ¿Para realizar una serie de programaciones y luego dar una información? Pues fíjense que no, mis hermanos. La iglesia existe por la misión de Dios. Misión que se vive con pasión, que se vive con gozo en el día a día. Y la misión de la iglesia no es diferente a la misión que Cristo Jesús vino a desarrollar aquí en la tierra. ¿Cuál fue la misión de Cristo Jesús? Tal vez pensaríamos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Y eso es cierto, mis hermanos. Cristo vino a morir para que seamos salvos.
Pero el propósito principal de Cristo aquí en la tierra fue revelarnos el carácter del Padre Celestial. Y esa es la misma función, la misma misión de la iglesia que tenemos tú y yo. Dar a conocer al Padre, dar a conocer el carácter del Padre Celestial. Un Padre que ama, un Padre que perdona, un Padre que se compadece y un Padre que no es indiferente a nuestras realidades. Pero que no podemos mostrar o reflejar el carácter del Padre con las puertas cerradas. Necesitamos ser la iglesia del Espíritu. Amén. Y más adelante vamos a ver algunas características de la iglesia, las puertas cerradas, y también de la iglesia del Espíritu. Pero quiero que vayamos al texto donde leímos, mis hermanos, en Juan, en su capítulo 20. El Evangelio de Juan 20, desde el 9 al 23, nos narra el momento en que Jesús se aparece a su discípulo, el mismo día de su resurrección. Y Juan nos da un dato importante que los demás evangelios no dicen. Dicen que estos hombres tenían las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Y estos hombres que estaban con las puertas cerradas estaban paralizadas. Y ellos tenían una misión que cumplir que Dios le había encargado. Tenían que cumplir la misión de predicar el evangelio del reino de Dios. Tenían la misión de sanar enfermedades. Tenían la misión de resucitar muertos y también echar fuera demonios. Pero su corazón estaba invadido por el temor. Y tenían las puertas cerradas. Y con temor y con la puerta cerrada no se puede cumplir la misión de Dios. Y para estos hombres poder cumplir con la misión que Dios le había encargado, mis hermanos, necesitaban ser investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Hechos, en su capítulo 1, 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitaban ser investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso vemos a unos hombres diferentes luego del Pentecostés. Ya no eran hombres con temor, ya no eran hombres con la puerta cerrada. Eran gente llena de valor, hablaban con osadía, hablaban con autoridad. Eran personas que Dios utilizaba con poder y gloria, y por eso vemos señales y maravillas. Dice la palabra que los apóstoles hacían grandes señales y maravillas. La iglesia también está llamada a manifestar el reino de Dios por medio de señales y maravillas. Esa es la iglesia del Espíritu. Esa es la iglesia del Espíritu y no la iglesia de la puerta cerrada. Y ese mismo Espíritu está sobre ti, amado hermano. Está sobre mí. Ese Espíritu está sobre nosotros. No se quedó en el aposento alto. Está en nosotros, mis hermanos. Y Dios quiere usarnos de una manera sobrenatural para manifestar su poder, para manifestar su gloria en medio de este mundo que está cubierto de tiniebla. Pero qué tan dispuestos, mis hermanos, estamos nosotros en ser usados por el Señor. Qué tan dispuestos, qué tan disponibles estamos nosotros en manifestar el reino de Dios. Pero necesitamos abrir las puertas y necesitamos ir donde está el necesitado. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Jesús no estaba inerte en un lugar. Pocas veces vemos a Jesús en el templo o en la sinagoga. Él siempre estaba donde estaba el necesitado. La iglesia de Cristo que somos tú y yo, también estamos llamados. Para eso Dios nos llamó, para ir donde está el necesitado. Aquel que se pierde sin Cristo y sin esperanza. Mis hermanos, todos sabemos la realidad que vivimos hoy en día. La gente cada día se aleja más de Dios. Los jóvenes se están perdiendo. Los adultos se están perdiendo. Los adolescentes se están perdiendo. Y nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes a esa
realidad. A Dios le duele la muerte del impío. Y a ti y a mí debe también dolernos la muerte del impío. No podemos ser indiferentes a esa realidad. Y es a ti que Dios quiere usarte. Es a mí que Dios quiere usarme para que impactemos la vida de aquellos que no conocen del Señor. Tú eres la luz que brilla en tu comunidad, en tu casa, la luz de Cristo que vive en ti. Entonces, somos nosotros, iglesia, que estamos llamados a ser diferentes, a que la luz de Cristo brille en nosotros, donde quiera que nos movamos. Nosotros somos la respuesta de Dios para esta generación, mis hermanos, que se pierde. Es a ti que Dios quiere utilizar, es a mí que Dios quiere utilizar. Dios ha puesto dones, pero también tenemos talentos para llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Somos la iglesia del Espíritu o somos la iglesia de las puertas cerradas? Miren, mis hermanos, una de las cosas que nos paraliza es el miedo. Tenemos miedo a que nos hagan daño. Tenemos miedo a no saber qué decir. Tenemos miedo a perder la vida. Y por eso muchas veces no vamos a ciertos lugares o no entramos a ciertos barrios porque tenemos miedo. Lo mismo pasaba con los apóstoles. Los apóstoles tenían la puerta cerrada, no simplemente porque tenían miedo a que lo azotaran, tenían miedo también que le pasara lo mismo que le pasó a Jesús. Por eso tenían las puertas cerradas. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, no podemos ser indiferentes a la realidad que se vive allá afuera. No podemos tener nuestras puertas cerradas. Necesitamos salir, ir a las calles, ir a los callejones, aquellos que se están perdiendo. Necesitamos sacar a Jesús de los templos y llevarlo a la calle. No como una procesión como hacen otros hermanos católicos. Jesús está en ti, Jesús está en mí. Tenemos que ir donde está el necesitado. Hay gente que están esperando por nosotros, mis hermanos. Hay gente que están esperando por nosotros. Y el que está en nosotros es más poderoso que cualquier cosa, mis hermanos. Creamos eso. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo creo que nuestro Dios es un Dios de promesas inquebrantables. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Y si Él dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, es así. Yo sé que Dios ha sido fiel. Yo sé que nosotros en algún momento, aún las cosas simples, hemos visto la fidelidad de Dios a nuestro favor. Dios no cambia. Los tiempos cambian. El mundo cambia, la gente cambia, pero el Dios de los cielos no cambia. Dios sigue siendo fiel. Amén. Dios sigue siendo fiel. Quiero que veamos ahora, mis hermanos, algunas características de la iglesia de las puertas cerradas. Y que nos veamos no como congregación, que nos veamos de manera personal. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Soy yo la iglesia del Espíritu o soy yo la iglesia de las puertas cerradas? En primer lugar, una iglesia con las puertas cerradas es una iglesia centrada en sí misma. Centrada en sí misma. Se ha comprobado, mis hermanos, que más del 90% del que hace de nosotros como iglesia evangélica dominicana es para nosotros mismos. Y con poco enfoque hacia los perdidos. Estamos llenos de programaciones, llenos de eventos, y al estar llenos de tantas programaciones, ¿qué sucede? No tenemos tiempo para invertirnos en otro. Entonces, esa primera característica que caracteriza a la iglesia de las puertas cerradas, una iglesia centrada en sí misma. Segundo, una iglesia con las puertas cerradas no cuenta con un discipulado comprometido.
Y una característica que caracteriza al discípulo es que hace discípulo. Si yo no estoy haciendo discípulo, si yo no estoy llevando a alguien a los pies de Cristo, si no le estoy enseñando los principios que están en la palabra de Dios, yo tengo que revisarme. Yo tengo que revisarme. Lo más probable es que cada uno de nosotros, al iniciar cada año, nos pongamos metas. Nos ponemos metas a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. Pero la primera meta que debe estar en nuestro corazón al principio de cada año es: ¿a cuántas personas yo voy a llevar a los pies de Cristo? Y al finalizar cada año, rendir cuenta: ¿a cuánto yo he conducido a los pies de Cristo? Esa es la misión de la iglesia. Ir y hacer discípulos. Todo lo que hagamos fuera de eso está de más. La iglesia está llamada para ser discípulo. Y la iglesia necesita invertirse en la gente que no conocen del Señor. Tú y yo pudiéramos asumir que nuestro país está evangelizado. Y eso es cierto, mis hermanos. Todo el mundo ha escuchado el evangelio del Señor. Pero ¿qué sucede? No todo el mundo ha comprendido el evangelio del Señor. Una cosa es escuchar el evangelio y otra cosa es comprender el evangelio del Señor. Y es ahí donde tú y yo entramos en función, donde comenzamos a enseñarle a la gente la palabra de Dios. Y que así como tú fuiste transformado, también ellos se han transformado con el poder de la palabra de Dios. Necesitamos discípulos comprometidos, que amen lo que Dios ama. Amén. Tercera característica: una iglesia con las puertas cerradas mantiene ciertas indiferencias y no se involucra en la misión de Dios. Mantiene cierta indiferencia y no se involucra en la misión de Dios. Hay muchas de nuestras iglesias que tienen años y son estériles, que se han concentrado en sí mismas y no han pensado en la expansión del evangelio del Señor. Y la intención de Dios es que podamos expandir su evangelio, que lleguemos a otros lugares para que también conozcan el evangelio de salvación. Yo creo que leamos en Juan para que podamos comprender lo que le estoy diciendo, mis hermanos. Porque el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Lucas. Lucas, en su capítulo 4, quiero leer verso 42 al 44. Y dice así: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, Jesús hablando: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La iglesia también necesita moverse hacia otro lugar a expandir el evangelio de salvación. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. La tercera característica de una iglesia con las puertas cerradas es una iglesia dominada por el miedo y por los prejuicios sociales. Dominada por el miedo y los prejuicios sociales. El miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. No queremos ir a ciertos lugares que son marginados porque tenemos miedo. Y la iglesia no puede tener miedo si es una iglesia del Espíritu. Pero también a veces los prejuicios sociales no nos permiten cumplir con la misión de Dios. Y tenemos que romper con los prejuicios sociales si somos la iglesia del Espíritu. Necesitamos romper barreras, mis hermanos. Y los prejuicios sociales es una barrera que tú y yo hemos puesto en muchas ocasiones para no compartir el evangelio del Señor. La quinta característica de una iglesia con las puertas cerradas es que se enfoca más en lo institucional y no en lo misional. Sabemos que somos una institución humana,
pero primeramente somos una institución divina. Y Dios nos ha dado principios para que nosotros vivamos de acuerdo a esos principios. Y la institución nunca puesta por encima a la misión de Dios que nos da como iglesia, porque es la razón de ser iglesia. Cuando nos enfocamos más en lo institucional y descuidamos lo misional, perdemos la esencia de ser iglesia. Entonces, una iglesia con las puertas cerradas se enfoca más en lo institucional. Sexta característica dice, se concentra en mantener tradiciones. Se concentra en mantener tradiciones. Y muchas veces, no es que las tradiciones sean malas, pero muchas veces son estorbo a la misión de Dios. Muchas veces las tradiciones, no es que sean malas, pero muchas veces se convierte en un estorbo a la misión de Dios. Y necesitamos tener cuidado. Lo primordial por encima de cualquier cosa que nosotros hemos establecido está la misión de Dios. Amén. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Veamos ahora las cualidades que caracterizan a una iglesia del Espíritu. La iglesia del Espíritu manifiesta el poder sobrenatural de Dios, obrando en sanidades, obrando en milagros, libertando a los oprimidos por el enemigo. ¿Cuánta gente no está oprimida por el enemigo? ¿Y cuánta gente tú y yo estamos libertando? Hoy en día la iglesia no está operando en sanidades y tenemos el poder de obrar en sanidades. Porque no solo fue para los apóstoles, también ese poder está sobre la iglesia, está sobre ti, está sobre mí. Hay dones que Dios ha puesto en nosotros para operar en lo sobrenatural. Segundo, la iglesia del Espíritu es una iglesia misional que capacita y envía obreros. La iglesia del Espíritu es una iglesia misional, mis hermanos, que capacita y envía obreros. Y nosotros como iglesia evangélica dominicana tenemos en nosotros el ADN de las misiones, pero nos hemos descuidado en hacer misión y nos hemos concentrado en nosotros mismos. No es que la iglesia no está evangelizando, mis hermanos, no me malinterpreten, sino que mayormente estamos más enfocados en nosotros mismos y no haciendo discípulos. Amén. Entonces, una iglesia de espíritu es una iglesia misional. La iglesia del espíritu es relevante en su comunidad, que manifiesta la cultura del cielo. La iglesia necesita ser relevante. Y mayormente en este tiempo donde el pecado, donde la corrupción está abarcando nuestra sociedad. La iglesia necesita ser relevante en cada una de las comunidades que estamos. Tú y yo necesitamos ser relevantes y mostrar y manifestar el reino de Dios. Cuarto, la iglesia del Espíritu no es una iglesia inerte. Es una iglesia que se mantiene en constante movimiento, cumpliendo con la misión de Dios. Cumpliendo la misión de Dios. Cada vez que salimos de este lugar, allá afuera de nuestro campo misional, allá afuera en nuestro campo misional, la iglesia necesita despertar y entender esto. La iglesia necesita despertar y entender eso, mis hermanos. La misión, la evangelización no es algo de programaciones. Yo no puedo esperar que el comité de evangelismo programe algo para yo evangelizar. Es en el día a día. La misión se vive en el día a día. Es algo espontáneo que debe salir de nosotros, es algo natural. Para eso hemos sido llamados por el Señor. Amén. Quinto, la iglesia del Espíritu no está sujeta a programaciones ni a eventos. La iglesia del Espíritu no está sujeta a programaciones ni a eventos, sino, mis hermanos, que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia del Espíritu.
Una iglesia que es direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Sexto, la iglesia del Espíritu invierte todo lo necesario para la misión de Dios, para alcanzar a otros. La iglesia invierte todo lo necesario para alcanzar a otros. A veces nuestros presupuestos son tan elevados en muchas cosas, y pocas veces el presupuesto que tenemos para la misión o para evangelismo es corto. Y eso duele, mis hermanos. Es corto. Una iglesia, el Espíritu invierte en la misión de Dios. Invierte en la misión de Dios, capacitando obreros, enviando obreros, sosteniendo obreros. Sosteniendo obreros. La iglesia necesita volver otra vez a la misión de Dios. La iglesia necesita volver otra vez a la misión de Dios. El mes pasado estaba en Barahona dando una conferencia y tuve la oportunidad de reunirme con algunas juntas oficiales de allá. Y una hermana decía algo que también en un tiempo yo lo decía y escuchaba también decirlo mucho, y aún se sigue diciendo. Ella decía que la iglesia evangélica dominicana no fue formada en la evangelización. Y yo he estado meditando en esto, y realmente eso es falso. Porque si la iglesia no hubiera sido formada, no se hubiera expandido. Yo lo que creo que hubo un punto de quiebre, mis hermanos, y se perdió la pasión por la evangelización, simplemente. Pero la iglesia sí ha sido formada en la evangelización. Tú y yo sabemos qué hacer. Necesitamos volver a esa pasión por los perdidos. Amar lo que Dios ama. Dios ama a los perdidos. Es lo que necesitamos como iglesia. Es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos una iglesia que transicione, que cambiemos de ser una iglesia tan llena de programaciones a ser una iglesia misional. Amén. ¿Estamos comprendiendo? El siguiente punto, para ir terminando, mis hermanos, quiero hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él los apóstoles no pudieron hacer nada lo que hicieron. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento de la palabra, tener ciertas habilidades, tener una buena oratoria, buen carisma, pero sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada, porque es Él obrando a través de nosotros. El apóstol Pablo, mis hermanos, insta a los hermanos de Éfeso a que sean llenos del Espíritu Santo de Dios, según Efesios 5:18. Y la llenura del Espíritu Santo de Dios no es lo que muchas veces vemos, que lágrima, que llanto, son emociones. La llenura del Espíritu Santo es cederle el dominio de nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Darle el control absoluto de todo nuestro ser. Que nuestra alma, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu sean dominados por el Espíritu Santo de Dios. Y esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo no es de un día, sino de todos los días. Sino de todos los días. Tú y yo fuimos marcados, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y la llenura es diferente, mis hermanos. Y si el apóstol Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo, es porque podemos ser vaciados del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, necesitamos pagar un alto precio. Un precio que no es económico y que no se compara al que Cristo hizo. Pero se trata de morir a nuestra naturaleza, morir a nuestros deseos carnales, morir a nuestro deseo pecaminoso. De eso se trata, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Se trata de consagrar nuestra vida en oración al Señor.
Necesitamos dejar de tener la vida espiritual superficial e indagar, buscar a Dios, conocer el corazón de Dios. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo, buscar a Dios hasta que se nos revele, buscar a Dios en el secreto, mis hermanos. Necesitamos estar dispuestos a vivir la vida que a Dios le agrada. Es la llenura del Espíritu Santo. No es simplemente emociones, es vivir sometido al Padre Celestial. Miren, mis hermanos, muchas veces nos llenamos de tantas cosas incorrectas, cosas impuras, y cuando queremos o intentamos darle paso al Espíritu Santo, ya no hay forma, porque donde el lugar que a Él corresponde está puesto otra cosa. Entonces necesitamos vaciarnos de toda esa cosa impura para que el Espíritu Santo domine nuestra vida y permitir que sea Él quien gobierne nuestra vida. Necesitamos cederle el poder al Espíritu Santo de nuestra vida, de todo nuestro ser. Así que examinémonos y veamos cuáles áreas de mi vida yo aún no le he cedido el control al Señor. Cada uno examinémonos y veamos cuáles áreas de nuestra vida aún no le pertenece al Señor. Y si aún usted no sabe, pida a Dios que le revele cuál es esa área que usted necesita entregarle a Él. Amén. Termino con esto, mis hermanos. El desafío de la iglesia de hoy en día es ser una iglesia que viva y que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es el desafío que tenemos como iglesia. Porque muchas veces queremos poner adelante nuestra voluntad. Y muchas veces olvidamos al Espíritu Santo de Dios. O queremos hacer la cosa como siempre la hemos hecho. O como entendemos que se debe hacer. El Espíritu Santo no obra así. Dios siempre vive haciendo cosas nuevas. Y muchas veces nos perdemos del mover de Dios porque queremos o entendemos que las cosas siempre deben ser como siempre las hemos hecho. Y no es así. Necesitamos darle el dominio total al Espíritu Santo de Dios, que obre conforme a su voluntad. Amén. Segundo desafío que tenemos como iglesia: ser una iglesia relevante, que se involucra en la misión de Dios, que impacta vida, que impacta comunidad, que impacta nuestra nación. Ese es el segundo desafío que tenemos como iglesia. Tercero, ser una iglesia que viva el Pentecostés día a día. Tenemos el desafío, mis hermanos, de vivir el Pentecostés día a día. En el día de hoy, la tradición cristiana celebra el Pentecostés, el día que fue derramado el Espíritu Santo a aquellos hombres que estaban unidos en oración en el aposento alto. Y nosotros como iglesia también lo celebramos. Y hace unos días he estado pensando y meditando en esto, sobre las celebraciones que nosotros hacemos, si Dios realmente nos ha pedido esas celebraciones y si ha estado en la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, después de la celebración, ¿qué sucede? Después de, ¿qué sucede? Después que celebramos el Pentecostés, ¿qué sucede, iglesia? ¿Sucede lo mismo que pasó en la primera iglesia? ¿Salimos a ser testigos en Jerusalén? ¿Salimos a ser testigos en Judea? ¿Salimos a ser testigos en Samaria? ¿Qué sucede luego de nuestra celebración del Pentecostés? ¿Salimos a obrar en sanidades? ¿Qué sucede, iglesia? ¿Qué sucede, iglesia? El Pentecostés se vive en el día a día, manifestando el poder del Espíritu Santo de Dios que está en ti y que está en mí. Necesitamos un despertar y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué no ser la iglesia de las puertas cerradas? ¿Por qué no podemos ser
la iglesia de las puertas cerradas? Primero, porque Dios te escogió, te llamó y te equipó con lo necesario para llevar a cabo la gran comisión. Dios nos llamó, nos escogió y nos dio las herramientas necesarias para llevar a cabo la gran comisión. Segundo, porque la gente se están perdiendo. Y a veces están tan cerca de nosotros, y a veces somos indiferentes a esa realidad. Y a veces estamos aquí en nuestro templo, cantamos, nos llenamos de gloria, y el de al lado se está perdiendo. Y vemos y somos indiferentes. Necesitamos ser la iglesia que Dios tanto sueña. Una iglesia llena de poder. Una iglesia que impacte vida, que transforme vida. Es el desafío que tenemos, iglesia. Celebrar este día de Pentecostés y que realmente seamos la iglesia del Espíritu y que no seamos la iglesia de las puertas cerradas. Amén. Yo quiero orar y quiero invitarte a que tú medites en tu corazón. Te decía que no nos veamos de manera congregacional, sino que meditemos. Yo como iglesia, yo como cuerpo, yo como parte del cuerpo de Cristo, estoy siendo relevante. Estoy impactando la vida de aquellos que se pierden, de mi familia, que es mi Jerusalén. Estoy impactando la vida de mi Samaria, que es mi barrio, mi trabajo. Estoy yo guiando a otros a los pies de Cristo. ¿Qué estoy haciendo con esta gran responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos, que Dios ha confiado, este santo evangelio? Ay, Señor mi Dios, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias porque a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos escogiste, nos llamaste, Señor, nos equipaste con las herramientas necesarias para llevar a cabo tu misión, Señor. Padre, yo me presento delante de ti, Señor, tal como soy, Dios amado. Y te pido perdón, Señor, por nuestra falta, por nuestra indiferencia, Señor. Padre, ¿qué hemos hecho con lo que tú nos has encargado, Señor? Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia una vez más de tu pueblo, Señor. Padre, trae un despertar, Dios amado. Que podamos comprender, Señor, que tú nos llamaste con propósito eterno, Señor. Que no simplemente para celebrar cultos, que no simplemente para celebrar eventos o cumplir con una serie de programaciones porque tenemos que dar un informe, Señor. Ay, Padre, ten misericordia, Señor. Perdónanos, Padre celestial. Padre, levanta hombres, oh Dios. Padre, levanta mujeres que te amen a ti sobre todas las cosas, Dios del cielo. Que estén dispuestos a pagar el precio de proclamar tu evangelio, Señor. Padre, que tú nos uses con poder y gloria, Dios amado. Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Dios, en cosas sobrenaturales, Padre celestial. Padre, sabemos, oh Dios, entendemos que somos siervos inútiles, porque en tus manos podemos hacer grandes cosas para tu gloria, Señor. Padre, no se trata de nosotros, Señor. Se trata de ti, oh Dios. Deseo de que tu nombre sea glorificado, Señor. De que perdido te conozca a ti, Padre celestial. Levanta hombres y mujeres, Dios, que no doblen su rodilla ante los Baales, Señor, sino que sean fieles a ti, Padre celestial. Que sean fieles a ti, Señor mi Dios. Padre, estamos en tus manos, Dios. Somos tu iglesia, Señor. Somos tus hijos. Tú nos has dado un ministerio, Señor. El ministerio de la reconciliación. De reconciliar el mundo, Dios del cielo, contigo, Padre celestial. Tú eres la verdad. Tú eres el único camino, oh Jesucristo. Y tú vives en nosotros, Padre celestial. Padre, nosotros profesamos que somos tus hijos, que somos tus siervos, que te conocemos a ti, Señor. Padre, pon en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer, Señor, tu voluntad. Padre, yo sé que hay hombres y mujeres que están dispuestos
pero pocos están disponibles, Señor. Permite, Dios, que haya una transición, Dios amado, que vuelva la pasión, Padre Celestial, para que seamos esa iglesia misional que tú tanto sueñas, Señor, para que nos ocupemos, oh Dios, de la misión que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Levanta obreros, Señor Dios del cielo. Padre, rogamos para que tú envíe obrero, porque la mies es mucha, Señor. Envía obrero, Padre Celestial. Envía obrero, Señor. Permite que como iglesia, Dios, nos enfoquemos, oh Dios, en preparar discípulos comprometidos, Dios, y enviar obreros y capacitar, oh Dios, y sostener obreros, Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Dios, que no nos deja, Dios del cielo. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y así lo creemos, Padre Celestial. Padre, pon fuego en nosotros. Enciende la llama de pasión, oh Dios. Pasión por los perdidos, Padre Celestial. Padre, que así como ese fuego que ardió en la mujer samaritana, que luego de esa experiencia con Jesucristo fue a proclamar el Evangelio, Dios, que dejó su cántaro, Señor, que también nosotros dejemos aquellas cosas que no nos permiten, oh Dios, avanzar, que no nos permiten compartir el Evangelio de salvación, Dios. Úsanos con poder y gloria, Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Úsanos, Señor mi Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios amado. Oro por el corazón de mis hermanos, Padre Celestial. Padre, que seamos diferentes a partir de hoy. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y mi oración al Señor es que Dios levante una iglesia poderosa, que ame la misión de Dios. Aleluya. Gracias. Yo soy maestra desde 17 años de edad, pero también había sido cristianizada y bautizada en mi iglesia en Barahona. Tenía el testimonio de mi familia, mi padre, proyector y trabajador para la iglesia. Producto de eso somos Samuel y yo y mi hija Angelita y otros más. Y tenía una responsabilidad desde que era una muchachita. Mi oficio era maestra y me fui a trabajar a un campo. Empecé en Barahona, en un pueblito que le dicen Habanero. Y allí yo comencé mi gestión. Y yo decía, no puedo desaprovechar el escenario. Yo voy a comenzar orando al inicio de clases. E hicimos de eso no una rutina, sino una costumbre, una necesidad. Y yo comencé a orar con los grupos que tenía cuando era maestra, no en la universidad, sino en colegios privados y en la escuela pública. Y mi misión era, cuando yo veía ese escenario, que cada muchacho distinto tiene que traer una escena especial de su convivencia en su casa, en su barrio, en su familia. Y yo decía, Señor, ilumíname para que pueda tocarlos en lo que tú quieres que lo toque. Y yo decía, bueno, aquí vamos a orar todos. No me importa de qué iglesia son. Y se paraban como una bayoneta en el momento de disparar. Bajaban su cabeza, cerraban sus ojos y yo comenzaba a orar. A medida que eso se convirtió en costumbre, ya los niños y las niñas, cuando tenían un problema que no podían solucionar de salud o de sus hogares, venían para que oráramos también dentro de la oración por el problema de su casa. Y eso fue haciendo un trabajo extraordinario que al día de hoy muchos de ellos con los que me encuentro me vuelven a decir el mote que me pusieron
cuando era maestra de escuela primaria. Luego me lo pusieron de nuevo en la universidad. La maestra que ora. Una mañana, cada sección que yo tenía, eran siempre 70 estudiantes en la universidad u 80. Y yo decía y oraba, Señor, ¿y cómo desperdicio ese público que tú me das en la edad más importante de su vida? Ayúdame. La primera vez que dije, vamos a orar, muchos se miraron, no estaban acostumbrados a eso. Pero comenzaron haciéndolo. Y traían los problemas de su casa en particular y se paraban delante y decían, quiero que oren por esto y esto que está pasando en mi casa. Un día aquí en la universidad, una joven llega tarde y dice, ya oraron. Pareció un cohete cuando entró. Ya habíamos orado. Digo, sí, pero si es necesario orar de nuevo, ven, dinos por qué. Y dijo, mi madre está muriendo ahora mismo. Yo la tuve que dejar para venir y aprovechar este escenario para que oren por ella. Wow. Ese curso que ya había orado, se paró con un solo disparo, bajó su cabeza y la presencia del Espíritu Santo entró de golpe ahí. Al tercer día de ella ir, ella se fue y dijo, no me puedo quedar, solamente vine a buscar la oración. Ella llegó al tercer día después y eran 6 secciones de 70 a 80 estudiantes donde yo tenía esa responsabilidad, porque para eso el Señor me había llamado desde chiquita, desde mi hogar. Y cuando vino la niña al tercer día, después que habíamos orado, ¿y cómo está tu mamá? No, yo solamente vine a dar el testimonio y a darle las gracias, porque mi mamá ahorita la dejé sentada desayunando en su cama. Cuando yo fui de aquí después de la oración, los médicos estaban sorprendidos. Aleluya. La gloria es de Dios. Y así lo hacía en la universidad. Me pusieron la maestra que ora, pero ellos llevaban sus problemas fuertes. Y en todas esas secciones oraban por los problemas de cada uno. Me pusieron, bueno, la maestra que ora. En una mañana de esas rutinas, yo veo un profesor que da clase al lado mío, que se acerca pero se esconde detrás de la puerta para oír la oración. Y yo salí y le dije, oh, ¿y qué te pasa? Estaba llorando, como estoy yo ahora. ¿Qué te pasa? Maestra, mire, estoy avergonzado delante de ti, delante de Dios. Digo, ¿por qué? Yo soy maestro aquí, yo soy ingeniero, pero yo también soy cristiano. Y yo tengo miedo de hacer lo que usted hace. Tengo miedo de que los muchachos me delaten y vayan y digan que yo estoy imponiendo eso dentro de la universidad y yo pierda el empleo. Qué vergüenza tengo con Dios, me dijo. Ahora mismo yo me voy a despojar de todo eso y que la universidad haga conmigo lo que quiera. Yo le dije, no lo han hecho conmigo casi en 50 años de ejercicio aquí. Gloria a Dios. La maestra que ora, el maestro que ora, tiene la oportunidad de coger todos los problemas en cada sección de 70 y 80 muchachos para mostrarle el poder de Dios. Amén. Y que dependan exclusivamente de Dios. La iglesia está en todas partes, pero usted tiene que forjarla. Esta iglesia también es mi iglesia y lloro cuando veo pocos miembros asistiendo. Quiero que se renueven. Amén. Que el Espíritu de Dios, con ese sermón tan tremendo que no me ha dejado de calar duramente toda la mañana, entre en el corazón de cada uno de nosotros y no desperdicien los espacios que Dios le da, comenzando por para que también se sientan atraídos y vengan aquí a buscar lo mismo que yo encontré en mi iglesia en Barahona. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Iglesia de Cristo, aprovechemos las puertas que Dios nos abre y tengamos la osadía de atravesar esas puertas.
que cada espacio donde Dios nos permita estar, manifestemos el reino de Dios. En el salón donde va a peinarte, en la peluquería, en la panadería, en el autobús, el delivery que llega a tu casa, revela al Cristo que te transformó. Dios nos abre muchas puertas y muchas oportunidades, y muchas veces no atravesamos esas puertas. Necesitamos osadía, valentía, y es el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros que nos da valor para hacer eso. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo y somos la luz de Cristo. Amén. Dios te guarde y Dios te siga bendiciendo.